¿Alguna vez has sentido que, por ser el hijo perfecto, tu propio corazón se ha quedado sin voz? Esa sensación de cargar una máscara tan pulida que ni tú mismo reconoces el rostro que se oculta detrás. Miles de personas caminan cada día con esa fachada y lo hacen sin percatarse de que cada paso los acerca más al vacío. En los minutos que siguen descubrirás por qué esa máscara es una trampa psicológica y, sobre todo, cómo puedes romperla antes de que el vacío te devore por completo. Si sientes que esto te describe, quédate. Lo que sigue cambiará tu relación contigo mismo. Defino al hijo bueno como el individuo que ha interiorizado la norma social del niño obediente, convirtiendo la codependencia familiar en un mecanismo de supervivencia. En este episodio exploraremos 4 leyes que rigen este patrón, cada una con ejemplos claros y una advertencia sobre su poder. Al final, tendrás la llave para recuperar tu autenticidad. Pero antes de adentrarnos, debes reconocer que el problema no está en ti, sino en el sistema de creencias que has internalizado. Primera ley, la máscara del hijo bueno. La máscara es el conjunto de comportamientos diseñados para evitar conflictos y obtener aprobación externa. Es una estrategia de adaptación que, en la infancia, sirve para garantizar la seguridad, pero que en la adultez se vuelve un patrón rígido que genera despersonalización. Pensemos en el caso de María, 32 años, que siempre dice sí a sus padres, aunque eso signifique sacrificar su propia carrera. O cada sí que pronuncia refuerza la creencia de que su valor depende de la satisfacción ajena. ¿Te suena familiar? Esta estrategia, aunque útil al inicio, se transforma en una jaula invisible que atenaza la esencia del ser. Si este retrato resuena contigo, dale like, porque reconocer el problema es el primer paso para liberarte. Segunda ley, la represión emocional como mecanismo de supervivencia. Desde el punto de vista neurobiológico, el cortisol crónico silencia la amígdala, impidiendo la expresión emocional. El eje hipotalámico pituitario-adrenal se vuelve hiperactivo y la neuroplasticidad se vuelve rígida, creando un hábito de supresión que refuerza la creencia de que los sentimientos son peligrosos. Imagina a Juan, 40 años, que ignora su tristeza y termina con insomnio y una sensación de vacío existencial. Cada noche que pasa sin permitirle sentir, se vuelve un candado que aprieta más su interior. La supresión se vuelve un refugio ilusorio, una falsa sensación de control que en realidad alimenta la desintegración del yo. ¿Qué piensas tú de esta dinámica? Cuéntame en los comentarios, quiero saber cómo te ha impactado. Esta represión, sin embargo, no actúa de forma aislada. Alimenta la máscara y la máscara refuerza la represión, creando un círculo vicioso del que es difícil escapar. Pero esto no es todo. Hay un nivel más profundo que sostiene la estructura completa del hijo bueno. En la siguiente sección abordaremos la tercera ley, la culpa internalizada, y veremos cómo esa culpa se transforma en una fuerza coercitiva que controla cada decisión. Si sientes que este análisis está abriendo tus ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después es aún más revelador. Recuerda, el peso de ser el hijo bueno no es una carga que debas llevar solo. Cada paso que das hacia la comprensión de estas leyes es un paso hacia la libertad interior. Mantente atento, porque la cuarta ley, la alienación del propio propósito, cerrará el círculo y te mostrará la vía de salida definitiva. No te vayas, lo mejor está por venir. La tercera ley, la culpa internalizada, es el eje que vuelve a girar la rueda de la autonegación. Cuando el hijo bueno aprende a medir su valía en función de la aprobación externa, la culpa se transforma en una sombra permanente que se pega a cada decisión. No es la culpa ocasional que surge después de un error puntual. Es una culpa crónica, una presión constante que el propio interior impone como mecanismo de control. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, hablamos de una creencia limitante que se ancla en la estructura del yo mediante la repetición automática de pensamientos del tipo «no soy suficiente», «si fallo, decepciono» o «mis deseos son egoístas». Estas frases se convierten en guiones internos que dictan la conducta sin que la persona se percate de su origen.
Imagínate a Laura, 38 años, que siempre ha respondido sí a los pedidos de su madre, aun cuando eso significaba renunciar a una oportunidad laboral que habría significado un avance profesional. Cada vez que la invitación a un nuevo proyecto aparece, su mente despliega una cascada de imágenes de su madre decepcionada, como si un espejo interno reflejara una expectativa inmutable. Esa culpa no se manifiesta solo como una emoción pasajera. Se traduce en un bloqueo fisiológico, una tensión en el cuello y los hombros, una respiración superficial que con el tiempo alimenta la ansiedad. El cerebro, al percibir esa amenaza interna, libera catecolaminas que aumentan la alerta y dificultan la relajación, creando un círculo vicioso donde la culpa alimenta el estrés y el estrés refuerza la culpa. Esta dinámica se perpetúa porque la culpa interna actúa como una especie de policía interna que vigila cada paso. Cuando la persona intenta desviarse de la ruta esperada, la culpa suena como una alarma, recordándole que cualquier intento de placer propio es una traición al deber. La consecuencia es una vida vivida bajo la sombra de la autocastigación, donde la autenticidad se vuelve un territorio prohibido. ¿Te resulta familiar esta sensación de que, aunque logres lo que deseas, pero siempre hay una voz interna que susurra que no lo mereces? Esa voz es la culpa internalizada, el custodio de la máscara del hijo bueno. A medida que profundizamos, vemos que la culpa no solo controla la conducta, sino que también moldea la percepción del tiempo. La persona atrapada en esta ley tiende a vivir en un presente rígido, donde el futuro se percibe como una extensión de la obligación y el pasado como una lista interminable de errores. Esta percepción temporal distorsionada reduce la capacidad de proyectar metas propias, porque cada objetivo se evalúa bajo la lupa de la culpa. ¿Seré culpable si me tomo un tiempo para mí? Y la respuesta automática es sí. El resultado es una vida sin espacio para la exploración, sin margen para el descanso, sin momento de respiro. La cuarta ley, la alienación del propio propósito. Es la culminación de este proceso de despersonalización. Cuando la culpa ha erosionado la confianza y la máscara ha silenciado la expresión emocional, el individuo se encuentra desconectado de su verdadera vocación, de aquello que lo impulsa desde el interior. En términos psicológicos, hablamos de una desalineación de valores, donde los valores que la persona realmente siente se ven opacados por los valores impuestos por la familia, la cultura o el entorno. Esta alienación se manifiesta como una sensación de vacío existencial, una falta de dirección que a menudo se confunde con depresión o apatía. Consideremos a Andrés, 45 años, que siempre ha sido el apoyo incondicional de sus hermanos y el sostén económico de su familia. Desde joven se le enseñó que el sacrificio era una virtud, que el éxito personal debía quedar en segundo plano. Con el paso de los años, Andrés ha construido una carrera estable, pero siente que cada día su trabajo se vuelve una rutina sin sentido, una serie de tareas que cumplen con las expectativas externas, pero que no alimentan su pasión. Cuando intenta explorar una afición que siempre le llamó la atención, como la fotografía, la culpa vuelve a aparecer, recordándole que su tiempo debería estar dedicado a la familia. Así, se vuelve prisionero de una vida que no refleja su esencia, y el vacío se profundiza, convirtiéndose en una herida abierta que nunca sana. Esta alienación no es simplemente una falta de motivación, es una desconexión neurobiológica que impacta la liberación de dopamina en los circuitos de recompensa. Cuando las actividades realizadas no están alineadas con los valores intrínsecos, el cerebro no responde con la satisfacción esperada, lo que genera una sensación de anedonia, esa incapacidad para experimentar placer. En consecuencia, la persona recurre a mecanismos compensatorios como el consumo excesivo de sustancias, la sobrecarga de trabajo o la búsqueda constante de aprobación externa, perpetuando el ciclo de vacío. Ahora que hemos desglosado las 4 leyes que sostienen la carga del hijo bueno, es momento de ofrecer una vía de salida, una estrategia concreta que permita romper el círculo. El primer paso, y quizás el más crucial, es la toma de conciencia.
Reconocer que la culpa, la máscara y la alienación no son rasgos innatos, sino patrones aprendidos, abre la puerta a la posibilidad de reescribir la narrativa interna. En la práctica, esto implica observar los pensamientos automáticos sin juzgarlos, anotarlos y cuestionar su veracidad. Pregúntate, ¿esta creencia tiene una base real o es una proyección de expectativas ajenas? Esa interrogación es el primer corte del cordón que mantiene la máscara. El segundo paso consiste en establecer límites saludables. Aquí la neurociencia nos muestra que la práctica de la asertividad fortalece la corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada de la regulación emocional y la toma de decisiones. Al decir no de manera respetuosa pero firme, se envía una señal al sistema límbico de que los propios deseos también son válidos. Esta práctica, aunque inicialmente genere incomodidad, reduce gradualmente la carga de la culpa internalizada, porque el cerebro comienza a asociar el rechazo de demandas externas con una sensación de empoderamiento. El tercer paso es reconectar con las emociones reprimidas mediante técnicas de expresión segura. La escritura terapéutica, el arte o la conversación con un profesional son canales que permiten liberar la energía atrapada en el cuerpo. Cuando la amígdala vuelve a recibir información emocional auténtica, el eje hipotalámico pituitario adrenal se regula, disminuyendo la producción crónica de cortisol y favoreciendo un estado de calma. En ese espacio de tranquilidad, la persona puede explorar sus verdaderos intereses sin la interferencia de la culpa. El cuarto paso, quizá el más transformador, es la alineación con el propósito propio. Esto implica identificar los valores que resuenan con el ser interior y crear pequeños proyectos que los encarnen. No es necesario un cambio drástico de vida. Basta con dedicar unos minutos al día a una actividad que nutra el alma, como la lectura de un tema que apasione, la práctica de un instrumento o el voluntariado en una causa que importe. Cada acción alineada fortalece el circuito de recompensa dopaminérgico, generando una sensación de plenitud que contrarresta el vacío existencial. Al integrar estos 4 pasos, el individuo comienza a desmantelar la estructura de la máscara, a reducir la culpa internalizada y a reconectar con un propósito auténtico. Es un proceso gradual que requiere paciencia y constancia, pero los resultados son tangibles: mayor energía, de claridad mental y una sensación de libertad que antes parecía inalcanzable. Por eso, si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar sobre cuál de estas leyes ha sido la más presente en tu vida y cuál de los pasos propuestos sientes que puedes comenzar a aplicar hoy mismo. ¿Qué opinas de esta visión? ¿Hay alguna ley que reconozcas en tu propia historia? Deja tu comentario, comparte tu experiencia, porque al articular tu proceso ayudas a otros a reconocer sus propias cadenas. Si este análisis ha abierto una ventana de comprensión, suscríbete y activa la campana. No porque sea una obligación, sino porque el conocimiento compartido fortalece a toda la comunidad que busca liberarse de la carga del hijo bueno. Dale like si sientes que este mensaje resuena con tu interior. Ese pequeño gesto es una señal de que estás dispuesto a dar el primer paso hacia la autenticidad. Para concluir, quiero recordarte que el peso de ser el hijo bueno no es una sentencia permanente. Cada pensamiento, cada acción consciente, es una herramienta que puedes afinar para esculpir una vida más plena. La verdadera fortaleza no reside en la capacidad de complacer a los demás, sino en la valentía de escucharte a ti mismo, en reconocer que tus emociones son válidas y que tu propósito merece ser perseguido sin remordimientos. La libertad no es la ausencia de responsabilidades, sino la capacidad de elegirlas desde el corazón, no desde la obligación. Así que la próxima vez que sientas que la máscara te aprieta, recuerda que tienes el poder de retirarla, de respirar, de decir basta y de reencontrar el camino que realmente deseas transitar. La vida es demasiado corta para vivir bajo la sombra de una culpa que no te pertenece. Permítete ser el arquitecto de tu propia historia. Construye con los ladrillos de la autenticidad y deja que la luz de tu verdadero yo ilumine cada paso. Si has llegado hasta este punto, felicítate. Has tomado la decisión de mirar más allá de la fachada y eso, en sí mismo, es un acto de rebelión contra la programación que te ha mantenido atrapado.
Sigue explorando, sigue cuestionando y sobre todo, sigue avanzando con la certeza de que cada pequeño acto de honestidad contigo mismo es una victoria en el camino hacia la liberación. No estás sola en solo. La comunidad de quienes han decidido romper con el rol del hijo bueno está creciendo. Y cada historia compartida es un faro que guía a los demás. Mantente atento porque en próximos episodios profundizaremos en técnicas específicas de terapia cognitiva que facilitan la reprogramación de creencias limitantes y en ejercicios prácticos para cultivar la autocompasión. Hasta entonces, cuida de tu corazón. Honra tus sentimientos y recuerda que la verdadera fuerza nace cuando dejas de ser el hijo bueno y te conviertes en el ser humano íntegro que siempre has sido.